Buenas tardes, Getzeli y Vanessa. Vamos a iniciar. Miren, en nuestra clase pasada, eh, en esta clase que tuvimos, nosotros estuvimos viendo este ejercicio. Lo que sí no recuerdo es bien es hasta dónde llegamos solamente. ¿Ok? Y se los voy a explicar de una vez y lo voy a como volver a iniciar. En esta parte, miren alumnos, nosotros tenemos dos tipos de preguntas en el idioma inglés. Mm, Nosotros tenemos preguntas que se contestan con yes o no, así como estas que están aquí, yes o no, así. Entonces, en esta parte, nosotros entendamos que la pregunta va implícita o la respuesta va implícita en la pregunta. Sí, entonces nosotros vamos a entender que en esta parte la respuesta tiene que ver con la pregunta y la pregunta con la respuesta de la manera en que se va a contestar. Por ejemplo, el do, el can, el have o el did se consideran auxiliares, verbos auxiliares. Entonces, cuando tengamos esos verbos, nosotros tendremos que poner el auxiliar incluido en la respuesta. Entonces, parece, a ver, voy a ver quién dice que no puede entrar. María Fernanda. Bueno, 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 bueno. Ok. Bueno, entonces déjenme mandar una foto al grupo de profesores. Veo que está aquí Luis Enrique también. Luego, Miranda. Bueno, déjenme tomar la foto. La tomamos. Profes maestros. 104 LARH. Una a 1:50. Sánchez. ¿Sánchez qué? Sánchez María José. Muy bien, vamos a continuar. Estamos aquí. Estoy grabando la clase para compartírselas. Igual les decía que cuando tengamos una pregunta con auxiliar, las respuestas tienen que ir implícitas en la pregunta o la pregunta en la respuesta. Por ejemplo, dice, ¿Do you like your new teacher? ¿Te gusta tu nuevo profesor o tu nueva profesora? Entonces vamos a poner yes. Pondríamos yes. Quien contesta I y con lo que te están preguntando. Yes, I do. Si mi respuesta es negativa, sería no, I don't. No, I don't. Esa sería las preguntas simples con un auxiliar. Y recuerden que cuando hay yes o no questions, se tienen que poner con la parte de la respuesta, lo que te pregunten. En esta segunda dice, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Bueno, si nuestra respuesta es afirmativa, entonces ponemos yes, I can. Yes, I can. Porque estoy con lo que me pregunten, con eso estoy contestando. O si mi respuesta es negativa, sería no, I can't. No, I can't. Esa sería la pregunta y la respuesta. Ahora aquí dice
Have you ever been here before? ¿Has estado tú aquí alguna vez? Ok, si nuestra respuesta es afirmativa, vamos a poner yes, I have. Por el contrario, si nuestra respuesta es negativa, vamos a poner no, I haven't. No, I haven't. Esas serían las preguntas. Recuerden, aquí tenemos el did. ¿Qué es el did? El did es el pasado del do. Es la única diferencia. Aquí te lo dicen presente con el do. Aquí te lo dicen pasado con el did. Entonces aquí dice, did you visit your aunt yesterday? Entonces ponemos yes, I did. Yes, I did. ¿Ok? O si tu respuesta es negativa, es no, I didn't. No, I didn't. Les decía en la clase pasada que nosotros en español hablamos mucho, a veces hablamos de más, incluso lo que no nos preguntan lo estamos diciendo. Entonces, en el idioma inglés es muy diferente. Ahí solamente tendrás que decir lo que se te pregunta. De otra manera, no se considera un buen uso del idioma inglés esa parte. Entonces, si te preguntan, solamente con yes o no, cuando no tienes otra respuesta que dar o no te preguntan más allá de eso. Por ejemplo, si yo te pregunto, ahí como en la última, como esta pregunta, como esta. Si te digo, ¿visitaste tu tía ayer? Pues sí iba a ir, pero tuve mucho que hacer y ya no pude ir. Entonces, esas maneras de contestación no son buenas o no se deben de hacer porque nosotros no podemos hacer eso en el idioma inglés. En el idioma inglés es solamente lo que te pregunten y nada más, ¿sí? Cuando te van a hacer preguntas más extensas, pues también te los van a decir. Bueno, entonces estas son las yes or no question, pero nosotros vamos a lo que un poquito más adentrados, donde vamos a poner, dice, las preguntas con el verb to be. Puedes preguntar, hacer preguntas de sí o no, usando el verb to be como un verbo completo, no como un auxiliar. Entonces aquí dice, ¿Are you from the United States? ¿Sí o no? Yes, I am o no, I'm not. Yes, I am o no, I'm not. Ese es cuando se usa las preguntas con W. Por ejemplo, te digo, ¿Is she Mexican? ¿Is she Mexican? ¿Es ella mexicana? Entonces la respuesta va a ser yes. Y con lo que me pregunten, con eso voy a contestar. Yes, she is. Yes, she is. ¿Ok? O si no es no, coma, she isn't. No, she isn't. Esa sería mi pregunta y mi respuesta. No, she isn't. Enseguida tenemos, por ejemplo, are María en Luis Mexican. Son María y Luis mexicanos. Entonces nuestra respuesta va a ser yes. Pero aquí María y Luis lo vamos a sustituir con un sujeto pronombre, que en este caso va a ser they. Yes, they are. O nuestra pregunta negativa sería, nuestra respuesta negativa, no, they aren't. No, they aren't. Esa sería la respuesta. Entonces, partiendo de lo simple, cuando son auxiliares o cuando son el verb to be, esa es la formación. Entonces, nos llevamos esto como base y entramos a lo que nosotros vamos a hacer o de lo que vamos a evaluar nuestra materia. Y entramos con las W question. Las W question es la manera más importante que se tiene en el idioma inglés para la obtención de información. En en tu carrera va a ser muy importante el saberlas usar porque ustedes tendrán que saber hacer las preguntas. ¿Sí? Hay preguntas que son directas, preguntas que son indirectas o preguntas que se hacen o preguntas que no se debe de hacer, pero se tiene que sacar el resultado a esas preguntas. Uno de esos casos es las preguntas llamadas anzuelo, cuando tú trabajas en una empresa y necesitas
obtener información de los trabajadores lo más que puedan o lo que no te digan. Entonces, vamos a iniciar con las doble questions. Como puedes comprender desde su nombre, muchas de ellas empiezan con una pregunta con W, tales como what, where, why, who, whose, when o which. Entonces, voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué significa what? ¿Quién sabe? ¿Qué significa what en español? Nadie sabe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué significa why? ¿Por qué? Ok, ¿qué significa who? ¿Quién? Ok, ¿qué significa whose? Whose. ¿Quién sabe qué significa whose? Este significa de quién. ¿De quién? ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Cuando. Y el último, ¿qué significa which? Which significa cuál. ¿Cuál? Entonces, fíjense bien, cuando nosotros voy a empezar desde acá. Si digo what, estoy preguntándote acerca de una cosa o una información. Si digo where, te estoy preguntando acerca de un lugar. Entonces, grábatelo de esa manera para que te pueda servir y no hagas lo que hacemos en español cuando queremos hablar inglés, que nosotros queremos primero traducir y a ver el uso que le damos y ahí es donde nos perdemos y ya no aprendemos nada de inglés porque no estamos pensando en inglés o no estamos pensando como se debe. Entonces el what si es una cosa, si hago la pregunta acerca de where, estoy hablando acerca de o preguntando acerca de un lugar. ¿Sí? Entonces, si yo digo where, no pienses en dónde. O sea, no pienses en dónde como palabra. Piensa en que te estoy preguntando por un lugar. Si pregunto why, estoy queriendo saber una razón. Entonces, si pregunto who, estoy preguntando acerca de una persona, no de quién, de una persona. Si estoy hablando acerca de whose, estoy hablando acerca de pertenencias. Si digo when, estoy hablando acerca de una fecha. Y si digo which, estoy hablando acerca de una opción. ¿Por qué una opción? Porque which termina en dos opciones. Por ejemplo, si yo tengo la palabra wish, si tengo la palabra wish y tengo dos opciones, por ejemplo, ¿cuál, eh, ¿cuál carro te gusta? ¿El azul o el blanco? Entonces allí, which car do you prefer? Which car do you prefer? Entonces serían dos opciones. Entonces con el wish muere en dos opciones. Más allá de dos opciones, no lo puedo poner. Por ejemplo, si llegamos a la escuela y si nosotros preguntamos, ¿en cuál salón estás? Eso está totalmente mal pronunciado, tanto en español como en inglés. ¿Por qué? Porque si decimos cuál, es porque hay solamente dos opciones. Entonces, si nosotros queremos saber algo cuando haya más de dos opciones, nosotros vamos a usar el what. ¿Qué? Entonces, ¿en qué salón estás? Ese sí es una manera correcta de usar las preguntas con W, pero no podemos nosotros decir el which cuando haya más de dos opciones. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál salón estás? ¿En el de arriba o en el de abajo? Solamente hay dos opciones. Es wish, en wish classroom. Pero si vamos a decir algo de los 26 salones que tiene SEA, pues entonces ahí pusiéramos
In what classroom sería en qué salón. Bueno, entonces, no se les olvide que tenemos que conocer y dominar qué significa cada uno de estos, pero no lo quiero como traducción, sino que quiero que lo aprendas a conocer por situación a la que se refiere. Bueno, entonces aquí, en español, dime, ¿qué te está preguntando esto? ¿Por qué te está preguntando? ¿Qué estoy queriendo indagar? Que sí, ¿cuál es su nombre? Ok, solamente está queriendo saber el nombre. Entonces, rapidito tú entenderías que aquí esta sería la respuesta más fácil. Que esta sería más fácil porque está preguntando un nombre. Ahora, si yo te digo, when did you come? ¿Qué me está preguntando? Por una fecha. Entonces, de estos, ¿dónde es donde hay una fecha? Aquí está. Yesterday. Me está pidiendo una fecha. Ahora, si me dice who, ¿qué me está preguntando? Acerca de una persona. Aquí está la persona, Mr. Jack. Si me dice whose, me está diciendo que estoy preguntando acerca de que si de quién o una pertenencia, aquí dice es mío, es mío. Entonces, fíjense bien cómo las preguntas siempre tienen que ver con las respuestas y viceversa, y es una manera que nosotros tenemos que ver esto de nuevo, ¿sí? Porque esto tenemos que aprenderlo porque vamos a hacer muchas otras cosas. Bueno, seguimos. Aparte de las preguntas con W, nosotros tenemos que ver otras preguntas, las que empiezan con how, las que empiezan con how. Y esas preguntas nosotros las vamos a usar con puede ser un adjetivo, un auxiliar, un sustantivo, pero estas preguntas nosotros también las vamos a poner con la palabra how al inicio. How, por ejemplo. How es cómo. Entonces, si uso la pregunta con W, how, estoy queriendo saber acerca de una manera, significa cómo. Entonces, abusados con esto. How many significa cuántos y son objetos contables. Son objetos o sustantivos contables o son personas contables. How many, por ejemplo, aquí diría how many, ¿cuántos alumnos hay en este salón? How many students are there in this class? ¿Cuántos alumnos hay en este salón? How often, ¿a qué se refiere how often? ¿Quién se acuerda? Often se refiere a la frecuencia con que ocurre un evento. Es how often es con qué frecuencia vas a clases. How often. How far, esto se refiere a lejos. How far, far, entonces how far es qué tan lejos o cómo lejos. El how much, el much se refiere a objetos no contables, objetos que no se pueden contar. No se pueden contar estos objetos, entonces nosotros vamos a hacer esto para cuando usemos el dinero, how much. How long, long me refiero a duración, a duración. Por ejemplo, how long have you been waiting? ¿Cuánto tiempo has estado esperando? How long es, me refiero acerca de tiempo. Y how old me refiero a edad, etcétera. ¿Sí? Entonces, el how es una manera, también esta es una pregunta con W. Es una pregunta con W, pero le tengo que agregar alguna otra palabra para contextualizar la pregunta. ¿Sí? How many, how often, how far, how much, how long y how old. Bueno, vamos con los ejemplos. Aquí dice, how are you? ¿Cómo estás? Ah, pues aquí estoy bien rapidito. I'm fine. Dice, how old are you? Si dices how old, estás preguntando la edad. Entonces aquí dice, I'm 15. Tengo 15 años. O how much is it? How much
En cuanto diga how much, en tu cerebro ya te debe de salir la información de que está queriendo saber acerca de un precio o de un dinero. It is $5. Muy bien. Entonces aquí, si yo te pregunto, what is your name? My name is Sam. Who is your favorite teacher? Our class teacher is Alan. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos otros. Dice, ¿cuál es tu escritorio? El segundo. Entonces, si te das cuenta, solamente hay opción entre dos respuestas. Por eso dice el segundo. Entonces, who are those people? ¿Quiénes son estas personas? ¿O quiénes son esas gentes? Dice, ellos son mis amigos. Who is Jennifer? ¿Quién es Jennifer? Jennifer is a singer. Es una cantante. Muy bien. Which book is cheaper? ¿Cuál libro es más barato? ¿Cuál libro es más barato? Este es barato. Este es barato. Entonces dice, where is Dave? Where? ¿Dónde está Dave? Dave is at school. Entonces, dice, where is the key? Where is the key? Se dice, where is the key? ¿Dónde está la llave? Entonces sería, la llave está debajo de la alfombra. The key is under the carpet. What is today? ¿Qué es hoy? It is Saturday. Entonces dice que hoy es sábado. Entonces te pregunta así aquí acerca de una opción, persona, opción, lugar y información o cosa. ¿Sí? Entonces, what is today? It's Saturday. Ese sería uno. Bueno, entonces no sé si llegamos hasta aquí en la clase pasada, pero lo estoy registrando. Y estoy viendo esta parte. Nomás déjenme ponerlo. Sí, llegamos hasta ahí, profe. De hecho, los contestamos con usted. Muy bien. Es que no, como yo no lo anoté aquí en mi bitácora de lo que hago con los grupos. Entonces, terminé. Muy bien. 23 de marzo. Aquí lo tengo, entonces aquí nosotros teníamos que escoger uno. Entonces, is your math teacher, ¿cuál escogeríamos para esto? Vamos a terminarlo rapidito para que nos quede grabado esto. ¿Qué escogería? Who, which, where o what. Recuerden que es quién, cuál, dónde y qué, pero no lo piensen de esa manera, piénsenlo como el contexto. Piensen la respuesta, dice el señor Dondi. Entonces, si la respuesta es el señor Dondi, entonces, ¿cuál quedaría mejor aquí? Who, El who, who. exactamente porque me está preguntando acerca de una persona. Dice, ese es su gato, el azul. Entonces, ¿cuál escogería aquí? Which. Wish, estoy escogiendo Wish exactamente porque me da opción. A lo mejor el otro es negro y este es azul, pero me está diciendo que va a ser el Wish. Muy bien. Está mi mochila en la sala. Entonces, ¿cuál será la pregunta con W que yo debo escoger para esto? Where. Where precisamente porque estamos hablando acerca de un lugar. Entonces, de la manera que yo lo contextualizo y trato de darle un significado y no una traducción, de esa manera es como voy a entender mejor el idioma inglés. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Dice, ¿está Hannah haciendo? Ella está mirando televisión, entonces, ¿cuál voy a poner aquí? What. What, exactamente. What. What. Dice, what is, o no sé qué diga aquí, es una jefa de recursos humanos, Nora. Entonces, ¿cuál sería ahí?
La respuesta es Nora. Pues, No, si la respuesta es Nora, me está... está preguntando Entonces, quién es. sí, entonces la respuesta es Who. Who. ¿Quién es una jefa de recursos humanos? Ahora aquí dice, color es el nuevo autobús rojo. ¿Cuál voy a usar? Wish o what? ¿El wish qué era? Se me olvidó. Entre dos nomás, entre dos opciones. ¿Este sería cuál? Wish. No. Pues what es qué. Entonces Es diría qué que, color. es que, Ah, por eso. es que porque no sabes qué color es el autobús, solamente lo estás pidiendo, pero no estás diciendo opciones. No nomás dices, ¿qué color es el nuevo autobús? Porque hay muchísimos colores, no puedes usar el wish, tienes que usar el what, el what. Eso va a ser, ¿qué color es el nuevo autobús? Ok, en la 7, ¿cómo quedaría la 7? ¿Es eso? Eso es una moneda antigua. ¿Cuál uso ahí? What? El what, exactamente. El what, vamos a usar el what. Ok, vamos a ver, esta dice Are my shoes? Están mis zapatos enfrente de la puerta. Entonces, ¿cuál pregunta con W voy a usar? Where? Where, where, exactamente. Entonces, hay que ir viendo nosotros no tanto traducción, sino la manera en cómo lo vamos a contextualizar. Entonces dice, ¿es el capitán del equipo? Julia. La respuesta es Julia. Entonces, ¿qué pregunta con W completa aquí? Wish. No, no, porque No, no who? te daría dos opciones. Entonces es who, who. Who. ¿Quién es el capitán del equipo? Julia. Muy bien. Entonces, el capitán, ella está en el gimnasio. Entonces, ¿cuál sería la pregunta con W que mejor encaje aquí? Where. ¿Dónde? ¿Dónde está el capitán? O la capitán está en el gimnasio. Y la última es el señor López. Él es mi mejor amigo. ¿Cuál quedaría mejor? Who? Who, exactamente who. Who, exactamente. Muy bien. Entonces, nosotros con eso terminamos esta parte y vamos a ver. Pichu. Compartir pantalla. Aquí vemos. Vamos a ver esta. Fíjense bien la pregunta, la función y el ejemplo. Voy a anotar esto también aquí. Ok. Esta es la pregunta. Dice, what? ¿Qué hace what? Pregunta por información acerca de algo. Y el ejemplo, what is your name? Ese sería un ejemplo. When. ¿Qué pregunta el when? Acerca de tiempo. Acerca de tiempo pregunta y es when did he leave? ¿Cuándo se fue él? Where. El where dice, pregunta en qué lugar o posición. Entonces, where do they live? ¿Dónde viven ellos? Who. El who pregunta acerca de cuál persona o personas. Personas es muchos. Entonces, who opened the door? ¿Quién abrió la puerta? Es why. Why es acerca de una razón, pide por una razón. Entonces, why do you say that? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? El how pregunta acerca de una manera y de una condición o cualidad. Por ejemplo, how does it work? How was your exam? ¿Cómo funciona? ¿Cómo
hace este trabajo? ¿O cómo estuvo tu examen? Muy bien. El how, esas son las preguntas. Y ahora empezamos con la how más el adjetivo o adverbio. Por ejemplo, estamos hablando, dice, acerca de algo más extenso. Vamos a ver los ejemplos abajo. Por ejemplo, si digo how far, estoy hablando acerca de distancia. How far is Pattaya from Bangkok? Esa sería una how far. Hablamos de distancia. El how long. Estamos hablando a largo el tiempo, es tiempo de espacio. How long will it take? ¿Cuánto tiempo tomará eso? ¿Cuánto tiempo tomará eso? El how many son objetos contables. How many cars are there? ¿Cuántos carros hay ahí? Después vamos con el how much, que son cantidad, pero con objetos incontables. El dinero es un objeto incontable, por eso siempre lo usamos allí. Ese es how much, es how much money do you have? How much money do you have? Esa sería una. Bueno, entonces, si nos vamos a la última, que significa how old, estamos hablando acerca de la edad. Y ahí la respuesta sería, por ejemplo, how old are you? Esa sería la más común para referirnos a la edad. Entonces, si nosotros dejamos de ver esto, vamos a ver otro archivo por aquí. Aquí está. Muy bien, esto creo que es una de sus tareas, pero vamos a tratar de explicarla aquí para que les sirva más y lo puedan llevar más a la práctica. Bueno, vamos acá. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo vamos a contestar esto? Vamos a ir formando los patrones de estas preguntas. Aquí está esta tabla. Vamos a poner 2, 3, 4. Aquí vamos a poner la W question. Aquí vamos a poner el verb to be o el auxiliar. Aquí vamos a poner el pronoun, o sea, la persona. Y aquí vamos a poner... Profe, no está compartiendo pantalla. Ok, gracias. Gracias por decirme. Aquí les decía que este trabajo es el que vamos nosotros a realizar. Entonces, allí en su examen, no en su examen, sino en su trabajo, viene esto. Pero esta es una manera de cómo lo vamos a realizar. Pero yo lo que quiero es que ustedes sepan separar los patrones. Vamos a insertar fila debajo. Vamos a meter varias. Vamos a meter varias filas debajo, insertar filas debajo. Muy bien, tenemos este que está aquí. They are doing what? Vamos a formarlo aquí. ¿Cuál es la pregunta con W ahí? Va a ser what. ¿Cuál es el verbo o auxiliar? Verbo to be auxiliar es are. Y la persona, pronoun. ¿Cuál es la persona que estamos usando? Es they. Es they. Y el complemento sería doing y el signo de interrogación. Así quedaría. Doing. Así nos quedaría. Entonces, aquí tenemos esta. ¿Cómo nos quedaría esta que tenemos aquí enseguida? ¿Cómo nos quedaría para ponerla acá? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería la pregunta con W? ¿Cuál sería la pregunta? When. Exactamente, bueno.
¿Tiene verbo to be o tiene auxiliar? Auxiliar. ¿Cuál es? El get up No, o ese get es el up, o no sé. verbo. No, ese es el do. Recuerda que Ah, si es auxiliar, va a ser si es un auxiliar, auxiliary, va a ser am, is o are como verb to be. Va a ser el do, va a ser el dash, va a ser el did o el can. Cualquiera de esos puede ser porque tú ya los viste ahorita. Entonces, es when, do. ¿Qué persona es? ¿Qué persona tiene ahí el enunciado? Tiene el you. ¿Y qué falta? Nos falta get up in the morning. Así es como nos tiene que quedar. Pregunta con W, el verbo to be o el auxiliar, el pronombre y el complemento. Ok, entonces esta ya la hice, la borro. Vamos a hacer esta. ¿Cuál es la pregunta con W aquí? ¿Cuál sería? What? ¿Dónde está el what? Es esta pregunta. Pues es how. Es el how. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Pues el do. You. Spell. Your name. ¿Cómo deletreas tu nombre? Esa sería la pregunta que a mí me sale quitando esto. Bueno, entonces aquí vamos a continuar con esto, pero se me está acabando el tiempo. Igual faltan 3 minutos para tu otra clase. Entonces voy a dejar grabado esto, les voy a compartir la clase para ir que vayamos avanzando y poder terminar con esto. Por aquí veo que llegó Paulina. Entonces ahorita les voy a compartir esta clase para que ir avanzando porque hemos tenido pocas clases y pues hay que continuar con las actividades. Profe, me puso asistencia. Araceli. No. Listo, Araceli. Muy bien. Entonces les comparto Y esto a mí me ahorita. puso, profe.